conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios una vez más por esta comunión, por esta reunión ministerial. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta comunión de la iglesia en Barranquilla. Vamos a compartir la palabra en esta mañana y primeramente ponemos esta reunión en las manos del Señor. Oramos, Señor, de esta manera: Señor Jesús, gracias, Dios, por tu palabra. Tus palabras son espíritu y son vida. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Señor Jesús, que esta palabra, Señor, pueda, Señor Jesús, llegar, bendito Dios, y tocar, Señor, el espíritu de aquellos que la oyen en esta noche.
y de los que posteriormente escucharán este mensaje en el internet, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias Señor, amén. Hermano, bueno, entonces ahora vamos a dar la palabra de esta semana. El título de este mensaje es Dios me capacitó. Dios me capacitó. Los versículos claves o base para esta palabra son los siguientes. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Voy a leer para ustedes. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hay una versión que me gusta también, hermano, que es la versión de la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud, con P, proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, podemos ver aquí pues esta versión que también nos ayuda un poco más a comprender el encargo principal pues de este compartir, el hecho de que Dios nos capacitó, de que nos hizo competentes. Pero me gusta mucho esta parte, no primer punto, pero sí importante este aspecto que dice que no somos capaces ni de pensar algo de nosotros mismos. Y esto está muy relacionado, o por ejemplo, con la palabra que ha venido en estos días acerca de que somos insertados en Dios, acerca de la glorificación. ¿Por qué? Porque esto es algo profundo. El hecho de que seamos insertados en Dios, esto es algo profundo, hermano. Entonces, de ser la morada de Dios, este concepto de morada mutua, de Dios morando con el hombre y el hombre con Dios, esto es algo profundo. Entonces nosotros no somos ni capaces de pensar algo, no somos capaces ni de pensar algo como de nosotros mismos. Entonces, ni de eso somos capaces. Entonces, ni en cuanto a eso somos competentes. Pero algo muy importante en todo este asunto del hecho de que seamos competentes es el hecho de que nuestra mente tiene que ser renovada. Para que podamos comprender todas estas cosas que Dios nos quiere mostrar. Y para que también dejemos mucha superficialidad en nuestras vidas. Entonces, el objetivo, hermanos, es mostrar en esta noche el hecho de mostrarnos qué es el ministerio y cómo nosotros podemos hacer parte de este ministerio. Entonces, de esto vamos a tratar ahora. Entonces, hay un primer principio que es en el cual se basa todo este asunto, hermano, y es que no viene de mí, sino del llamamiento de Dios. Es Dios quien nos ha hecho un llamado. O sea, parte de que Dios quiere darme el ministerio. O sea, es a Dios
quien le agradó esto de hacerme competente. Pero yo también necesito querer recibir este ministerio. Yo también necesito estar abierto a lo que Dios me quiere dar. Entonces, por una parte, Dios quiere, Dios tiene una voluntad y todo esto inicia en Dios, pero también hay una contraparte y es la que me corresponde a mí y es estar abierto a lo que el Señor me quiere dar. Entonces, yo quiero este ministerio, quiero que el Señor me queme con su fuego, o sea, que el Señor, el mismo fuego que hubo que ha habido, pues, en los hermanos que nos han precedido, también ese fuego está en nosotros. Ese fuego no solamente está en en los apóstoles que ya no están con nosotros, sino que también debe estar en mí ese fuego. Yo debo ser aquel que recibe ese ministerio. Entonces, yo por un lado también mi deseo es no simplemente estar de manera cómoda, de manera hasta relajada, sino que yo debo ser aquel que anhele que el Señor queme interiormente para yo recibir este ministerio. Entonces, me gusta mucho este versículo, hermanos, de 2 de Corintios 11:28. 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hablando acerca de quién, acerca de Pablo, de que Pablo pasó por mucho sufrimiento, por muchas penalidades. Pasó por desvelos, por desnudez, por naufragios, por una cantidad de cosas, hermanos. Pero dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Entonces, es decir, que en Pablo ardía ese fuego que también debe arder en nosotros. La versión de ese mismo versículo en la Biblia NTV dice lo siguiente: además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. A diario. Hermano, es que esto que había en Pablo era algo que pues hasta indescriptible, hasta uno no haya manera como de expresar esto, porque es un fuego, algo interno, algo que quemaba en él de la preocupación por las iglesias. Aún no se preocupaba tanto por su propia vida como la preocupación que sentía por las iglesias. Y a veces yo me pregunto, ¿será que yo también tengo esa preocupación por la iglesia? A tal grado de no importarme mi vida. Entonces, esa es la pregunta, hermano. Esa es la gran pregunta. Entonces, que Dios nos lleve a preocuparnos por la iglesia. Dios nos lleve a estar pendiente de los hermanos. Entonces, un ministro del nuevo pacto es aquel que piensa en los hermanos. Uno que no piensa en sí mismo, que piensa en el bienestar de los hermanos, en la necesidad de los hermanos. Realmente nosotros existimos es por causa de los hermanos. O sea, si yo tengo algo en esta vida claro y debemos tener claro, es que nuestra existencia es por causa de los hermanos. Yo existo es por causa de ellos. Somos ministros del nuevo pacto por causa de los hermanos. Entonces, hermano, debo tener esa preocupación por el bienestar de mis hermanos. Y en esto estamos practicando en estos días y estamos orando también por las asignaciones que tenemos cada uno de nosotros. Hemos estado llamando a los hermanos, preguntando por su estado, cómo han pasado ellos en su aspecto físico, espiritual.
psicológico, y esto es lo que estamos practicando. Entonces debemos seguir esta línea, hermanos. Si no está practicándolo, por favor, comience a practicarlo. Comience de verdad y pídale al Señor, y aún pídale a su coordinador de sector que usted quiere llamar, que usted quiere ejercer su ministerio. Y entonces empecemos a practicar. Entonces, hermanos, debemos, aleluya, gloria a Dios, preocuparnos por el bienestar de los hermanos. Vamos a avanzar en un siguiente punto, que es el ministerio del nuevo pacto. El nuevo pacto no es de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a ver entonces realmente que necesitamos entender este ministerio del nuevo pacto. Todo ministro debe entender de qué se trata el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio único, singular. No hay dos. Es importante que nosotros como ministros del nuevo pacto entendamos esto. O sea, sepa usted, hermano, que el ministerio es único y no hay dos ministerios. Es el ministerio universal, global, divino, y en el cual todos nosotros estamos y participamos. Entonces usted está en este ministerio, yo estoy en este ministerio, usted participa de este ministerio. El ministerio no es cualquier ministerio. El ministerio, cuando nos referimos al ministerio, siempre se hace referencia al ministerio singular. Porque uno cuando lee, por ejemplo, en 2 Corintios 4:1, dice lo siguiente: por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces ahí hace referencia a este ministerio. Este ministerio, el ministerio singular, el ministerio del nuevo pacto. Y ahí que dice en este versículo, que teniendo ¿quién? Nosotros, hermanos, tenemos este ministerio. Gloria al Señor, porque Dios nos ha dado este ministerio. Dice: la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hay otra versión que dice: no nos desanimamos. Cuando tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Gloria al Señor, porque este ministerio nos hace que no haya tiempo para desanimarnos. Entonces es importante, y aquí hay otro punto, es importante que tengamos esta visión de este ministerio. Dice, y esta visión nos gobierna. Esta visión nos gobierna. Esta visión, hermanos, esta es la misma visión que recibió el apóstol Pablo. Es la visión irresistible. No nos podemos resistir a tal visión. Cuando iba camino a Damasco, que el Señor salió a su encuentro, él tuvo una visión, la visión celestial. Y él también dice: oh rey Agripa, que no fui rebelde a la visión celestial. Entonces es algo que él recibió, pero que también nosotros hemos recibido. Hermanos, hemos recibido una visión celestial. Gloria al Señor. Y esta visión nos gobierna. Nosotros somos humanos, no somos ángeles, estamos sujetos a las inestabilidades emocionales, a los ataques del enemigo, como ya hemos visto en la palabra que se ha liberado en días anteriores, los días domingos. Los ataques, las estratagemas del enemigo que hacen lo que buscan es opacar la visión. Entonces siempre podemos llegar a desanimarnos. Pero cuando nos volvemos al Espíritu, invocamos el nombre del Señor,
esta visión gobernante aparece nuevamente y nos gobierna, nos domina, nos reanimamos nosotros mismos y no desmayamos. Tenemos la capacidad de reanimarnos. Hermano, tú y yo tenemos la capacidad de reanimarnos. No necesitamos a alguien que nos venga a reanimar. Invocando el nombre del Señor, somos reanimados. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque este nombre nos reanima. En este nombre hay poder. En este nombre hay salvación. En este nombre hay redención. Aleluya. Gloria al Señor por este nombre. Porque es sobre todo nombre. Este es el nombre de Jesús. Este nombre nos reanima. Invocando el nombre del Señor, orando, leyendo la palabra. Gracias al Señor. Es importante entonces que tengamos esta visión de este ministerio. Otro punto también que tenemos por aquí, hermanos, es que esta es una visión gobernante, como ya lo he dicho, una visión gobernante. Cuando tú tienes la visión, tú no puedes darte el lujo. Desanimarnos es un lujo. Es como cuando, esto yo lo veo mucho pues en algunas madres, y también lo veo en mi esposa, que a veces por los oficios que tienen en la casa, pueden llegar a sentirse un poco cansadas, tal vez con desánimo, pero si por de pronto llega alguno de los niños a solicitarle algo, pues inmediatamente, aun cuando se sienta cansada, ella los atiende. Entonces, así también somos nosotros, o debemos ser también con los hermanos. No hay oportunidad de desanimarnos. Si un hermano necesita nuestra ayuda, nosotros, aun cuando estemos desanimados, nosotros nos reanimamos y ayudamos a nuestros hermanos. Entonces, pero eso lo hace una visión gobernante, una visión irresistible. Leamos 2 Corintios capítulo 6, el versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto quiere decir, bueno, que debemos mantener nuestro testimonio, es decir, siempre con el ánimo arriba, siempre con la visión gobernante. De ninguna manera que nuestro ministerio sea vituperado. Entonces, gloria al Señor por esto. Hermanos, comprendiendo un poco más acerca de este ministerio, hay muchos versículos, hermanos, o varios versículos que confirman que este es el único ministerio. Por ejemplo, cuando uno lee en Hechos 1:17, Hechos 1:17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1:17. Entonces estos versículos son importantes porque nos dan a entender la visión también del ministerio. Por ejemplo, cuando ahora leamos Efesios 4:11 y 12. En Efesios 4:11 y 12 voy a leer y dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. Dios quiere perfeccionarnos. Y ese perfeccionamiento
es la habilitación, es la capacitación de que según de Corintios dice. O sea, Dios quiere habilitarnos, quiere habilitarte, hermano. Dios quiere habilitarnos, quiere capacitarnos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? La obra del ministerio la hacen, son los santos, porque eso es lo que dice la palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es la obra del ministerio? La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Es la edificación del cuerpo de Cristo. El énfasis en la lectura no es que, o sea, es la explicación, sino la obra del ministerio. Entonces, hay un ministerio que es único, que es singular, como lo dije ahorita, que es particular, es este ministerio. Y este ministerio, el énfasis en este ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta edificación del cuerpo de Cristo, ¿quién la realiza? La realizan los santos. La realizan los santos cuando son ¿qué? Cuando son perfeccionados, cuando somos perfeccionados. Entonces tenemos un ministerio único y la obra que hacemos también es única. Es única, hermanos. Dice, sea la obra que hacemos que se hace en América del Sur, o sea, en Brasil, en Estados Unidos, en América Central, en Europa, en África, o sea, en estos continentes, aun cuando son diferentes continentes, es la misma obra, es la única obra. Es la única obra. El ministerio es único y la obra es única. Es una sola obra. En la Biblia, o sea, en Hechos se muestra también que el ministerio tenía una sola obra. Habían varios apóstoles en su momento. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Juan. Pero son varios aspectos del mismo ministerio. Una sola obra, era una sola obra. Pero eran aspectos del mismo ministerio. Dice 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria al Señor. El Señor nos puso en el ministerio. Entonces, el Señor nos tuvo por fiel. Hermanos, debemos reconocer que nosotros somos infieles. Somos infieles, le fallamos al Señor. El Señor nos dice algo y no caminamos o no lo hacemos. O sea, tardamos mucho para hacerlo. Entonces, y eso en el mejor de los casos, porque podemos hacer otras cosas que pues ni mencionar, pero realmente somos infieles, hermanos, somos infieles. Pero este versículo, hermano, es un versículo que me alienta porque es un versículo que dice que el Señor me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, hermano. Esta es misericordia de Dios. Porque aún yo tan imperfecto, siendo infiel, Él permanece fiel. Y me tuvo por fiel. Tanto me tuvo por fiel que me colocó, me puso en el ministerio, en este ministerio. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, el Señor te puso en el ministerio. Aun cuando tú y yo somos infieles, el Señor nos puso en el ministerio. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver el propósito del ministerio. El propósito del ministerio. Pero aquí tenemos que ver primeramente también
eh, algo, y es que en el medio cristiano también hay hermanos que se dicen tener un ministerio. Estos hermanos hay que reconocer también pues, que ellos tienen ciertos dones y ciertamente tienen un ministerio. Pero la pregunta ¿es este ministerio de estos hermanos en el medio cristiano, cómo encajan estos ministerios? Porque realmente llegan a ser como ministerios personales. ¿Cómo encajan estos ministerios en el ministerio? Entonces, esa es la gran incógnita. Entonces, pues no hay que negar que ellos ganan personas, pero realmente el ministerio es el ministerio neotestamentario, el que alcanza el objetivo de Dios, el que alcanza la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio, según ya lo hemos visto, pues es el ministerio que edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, eso hay que evaluarlo, ¿no? Eso hay que evaluarlo. Gloria al Señor. Entonces, quiero mostrar otro asunto, hermanos, y es que existe como un contraste. El contraste entre lo que es la obra y lo que es el ministerio, lo que es el ministro. La obra en el contraste entre la obra y el ministro. O sea, esta obra, la obra normalmente, ¿qué es? La obra es hacer, ¿cierto? Se hacen cosas para Dios, hacemos cosas para el Señor. Y está también lo que es el ministro, la persona. La persona. Entonces, hay que ver qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Porque la obra siempre estará. Siempre va a haber una necesidad. El pueblo de Israel estaba allí. Era urgente sacar al pueblo de allí, de Egipto, que habían quedado 430 años esclavos en Egipto. Era urgente que salieran de allí. Pero los caminos de Dios son distintos, hermanos, son distintos. El obrar de Dios no es... La palabra dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. El Señor tiene una manera diferente de proceder a la de nosotros. Gracias a Dios, porque es así. Entonces, Dios no hace las cosas apresuradas. Dios tuvo que formar un ministro del ministerio del Antiguo Testamento. Y el ministerio del Antiguo Testamento solo surge después de Moisés. ¿Por qué? Porque había en ese momento un pueblo para cuidar, un pueblo para conducir. Entonces, ¿en qué momento surge un ministerio? Cuando se dan estas condiciones, cuando existe un pueblo para conducir. También vamos a ver que es cuando existe también un punto de partida y un punto de llegada. En el caso del ministerio del Antiguo Testamento, en el ministerio antiguo testamentario, ¿en qué consistía el ministerio? Consistía en llevar, en sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo a Canaán. En esto consistía el ministerio antiguo testamentario. O sea, el ministerio es la comisión, es una incumbencia, es una misión que alguien o que un grupo de personas reciben de parte de Dios para conducir su pueblo, el pueblo de Dios, de un punto de partida a un punto de llegada. En eso consiste el ministerio. Sin un punto de partida, sin un punto de llegada, no existe un pueblo para conducir, no existe tal ministerio. O sea, si no están esos tres elementos, no existe. Entonces, bueno, ahí vemos en el ministerio del Antiguo Testamento, vemos
una serie de asuntos importantes que, que la palabra trajo en esta semana para hablar acerca de Moisés, pero algo importante es el hecho de que un ministro del nuevo pacto es uno, es uno que administra bien al pueblo de Dios. Es uno que ministra bien al pueblo de Dios. Bueno, aquí hay un relato que se cuenta está registrado en Éxodo 18, los versos 13 al 24. No lo vamos a leer todo, pero aquí lo importante, hermanos, en estos versículos es que el Espíritu muestra que había una necesidad de parte del pueblo de Dios y que Moisés en su momento suplía, pero el pueblo era tan numeroso, él lo que hacía era juzgar al pueblo. Pero el pueblo era tan numeroso que bueno, una sola persona juzgando al pueblo porque él conocía las leyes de parte de Dios, era bastante pesado para Moisés. Esto se lo hizo ver su suegro Jetro al visitarlo y le digo, tú solo haces esto. ¿Cómo? Te vas a cansar, Moisés, te vas a cansar. Y a veces nosotros nos pasa así, queremos hacer las cosas nosotros solos, cuando el principio de un servicio es el servicio en coordinación. Porque cuando estamos solos, hermanos, podemos caer en, en, en asuntos de que nosotros queremos hacer las cosas por medio de nosotros mismos, sin que nadie nos esté diciendo nada, sin que nadie nos esté restringiendo. Entonces, gracias al Señor porque cuando servimos a Dios también lo hacemos en coordinación. Entonces, Moisés en este caso atendió al consejo de su suegro Jetro y puso a personas sobre 100, sobre 20, sobre 10, y de esa manera pues el pueblo era atendido oportunamente y así las cargas eran repartidas. De esta manera Moisés fue aprendiendo lo que era la administración. De hecho, cuando el pueblo partía y que acampaba, cuando colocaban pues el tabernáculo iba en el centro, pero la distribución de las tribus colocaban 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste, 3 3 al oriente, 3 al occidente. O sea, había una organización, había una distribución. Esto indica de que Moisés aprendió la administración. Entonces, un ministro del nuevo pacto es uno que sabe administrar al pueblo de Dios. Pero esta administración del pueblo de Dios es algo que no es algo que se aprenda de un día para otro, sino que realmente es algo que el Espíritu te da. Es algo que se gana en la experiencia con Dios. Es algo que el Señor te da porque has estado en el relacionamiento con el pueblo de Dios. Es algo que Dios te pone a ti. Esto es algo en el cual, en el caso de Moisés, pues, cuando llegó ya a juzgar al pueblo, y él había pasado ya por la formación que tuvo en Egipto. Egipto era considerado, por decirlo así, o sea, llevándola al día de hoy, es considerado como una de las mejores universidades que pudiésemos tener hoy en día. Así fue enseñado Moisés. Pero eso pues no le sirvió de mucho porque Dios tuvo que tratarlo en el desierto. De hecho, fue tratado y por decirlo así, fue aniquilado su hombre natural. Eso que había aprendido en Egipto para poder conducir al pueblo de Dios.
Entonces, eso no se aprende, hermano, en 2 semanas no se aprende eso. Es decir, en 2 semanas no se forma un ministro. En 2 semanas no se forma un ministro. Pero tampoco tenemos 40, 80 años como lo tuvo Moisés. Porque él pasó primeramente 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto. Nosotros no tenemos ese tiempo, hermano. Nosotros hoy tenemos al Espíritu en nosotros, que es el que nos enseña. Y este Espíritu es el Espíritu que está 7 veces intensificado. Por eso nosotros, en este tiempo, el Espíritu acelera el proceso, Dios, Él quiere formarnos y Él nos capacitó y también nos está formando. Nos habilitó, nos capacitó, pero hoy en día, cada día, nos sigue formando. Y ustedes preguntarán o se pueden preguntar, hermano, ¿hasta cuándo nosotros seremos formados? Esto continuará hasta que el Señor venga, porque mientras estemos aquí, hermanos, sujetos a las cosas terrenales, por decirlo así, mientras estemos aquí porque dice, la palabra dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero mientras estemos aquí, hermanos, creo que sucederán este tipo de cosas, que estaremos sujetos a dificultades, a tribulaciones. Y es en ese proceso en el cual Dios nos está enseñando. Como lo dice en 2 Corintios 1, del 8 al 9, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, Señor Jesús. Oh bendito Dios, gracias Señor por tu palabra, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, ya para ir terminando, quiero hablarles acerca de un punto muy especial, y es una advertencia. Es una advertencia que el Señor nos hace en cuanto a que tengamos cuidado, porque cuando leemos en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, hay una clara advertencia de parte de Dios. Ahí dice que ellos no entraron al descanso. No, es decir, fueron incrédulos. Dice, no sean incrédulos y no seamos incrédulos. Si no somos incrédulos, no entraremos en el descanso. Ellos fueron incrédulos y no entraron en el descanso. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado, hermanos, a que seamos crédulos, es decir, que seamos aquellos que creen a la palabra de Dios. Alguien que crea la palabra de Dios es alguien que practica la palabra. ¿Cómo sabe uno si alguien ha creído? Porque practica. Exactamente, hermano. Así es, porque practica. Aquí en Hebreos 3, vamos a ubicarnos en el versículo. Bueno, vamos a leer aquí desde el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron
y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto me llené de ira, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Hermanos, un trayecto, por decirlo así, un viaje que iba a durar 4 días, terminó durando 40 años. Esto le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La generación que salió de Egipto no fue la generación que entró. Eso fue lo que dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y usted tal vez dirá, pero eso no me pasa a mí porque yo sí creo en el Señor. Hermanos, no estamos dudando que usted no crea en el Señor. De hecho, si usted está escuchando este mensaje, yo creo que usted cree en el Señor. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es en cuanto al hablar profético, la palabra que estamos hablando en estos días, cuando se lanza un encargo, hermana o hermano, nosotros caminamos sobre esos encargos. Esa es la pregunta. Porque incluso a veces podemos en la mente creer, pero si no practicamos, entonces estamos como estos que salieron aquí de Egipto. Quedaron postrados en el desierto. Entonces que el Señor nos guarde, hermanos, de caer así como ellos cayeron. Esta es la advertencia, hermano. Esta es la advertencia. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, hermano, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es hoy que nos exhortamos, es hoy que está esta exhortación a dejar todo corazón malo de incredulidad, a que creamos a la palabra de Dios, a que creamos a los profetas, a la palabra profética. Porque tal vez usted piensa, por ejemplo, que cuando se dice o que se decía en su momento que íbamos a salir a predicar con la camiseta de puedo orar por usted. ¿Usted caminó sobre eso? Es la pregunta. Porque si usted asintió, es decir, dijo que sí, movió su cabeza de arriba abajo, diciendo que sí, pero si no salió, bueno, si no salió por temas de enfermedades, causas mayores, bueno, gloria a Dios. Pero si, hermano, usted asintió, hizo su cabeza de arriba abajo, dijo que sí, pero después a la hora del momento, hermano, no practicó, entonces quiere decir que no estamos creyendo lo que se está lanzando, a los encargos que vienen de parte de Dios. Y es por ponerle un ejemplo. Y hay muchas otras cosas, hermano, que nosotros en los cuales debemos creer. Creer es practicar. Creer es practicar. Entonces, hermanos, porque finalmente, para que podamos entrar en el reposo del Señor. Entonces, entrar en el reposo es entrar en el reino. Entrar en el reposo es entrar en el reino. Gloria al Señor, Señor Jesús, gracias a Dios, porque tuya es la gloria y la honra, Jesús. Santo, amado Dios. Oh Señor Jesús, bendito Dios. Hay muchas otras cosas, hermanos, de las cuales hablar. Oh Jesús, pero hermanos, voy a dejar hasta aquí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos, Dios,
oh Jesús, que somos ministros competentes, que nuestra competencia no es de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Señor Jesús, gracias Señor, porque hacemos parte de este ministerio, del único ministerio. Señor Jesús, de que somos ministros, Señor Jesús, de un nuevo pacto. Bendito Dios, en el cual tú nos estás capacitando, Señor, porque este es un ministerio que es del Espíritu. Señor Jesús, no de la letra. Señor Jesús, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, que tú nos estás capacitando diariamente. Bendito Dios, gracias Señor. Aleluya, porque tú quieres, Jesús, oh bendito Dios, que aprendamos, Dios, a conducir al pueblo de Dios. Santo y amado Dios, gracias Señor por esta advertencia que nos hace Jesús. Bendito Dios, de no tener un corazón, Señor Jesús, de incredulidad. Señor Jesús, bendito Dios, sino que realmente cuando creamos, practiquemos. En el nombre de Jesús. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.